Mi opinión sobre el IBEX 35 es que debemos de llegar en la segunda parte del año, digamos septiembre, que pase julio y agosto, que son meses muy volátiles. Yo soy muy partidario de recuperar por fin los niveles prepandemia y ver al IBEX en 10.000 puntos. ¿Tú trabajas más con índices o con acciones? ¿Con cestas de valores? ¿Con valores americanos? ¿Índices europeos? ¿Cómo es tu forma de trabajar? Bueno, digamos un poco una fusión, ¿no? Porque hoy en día trabajar con una cesta de valores te implica seguir los índices, ¿no? Y si siguen los índices, evidentemente nos gustan los europeos porque son los nuestros, pero al final tenemos que mirar a los grandes índices americanos, que digamos que es el termómetro económico a nivel mundial. Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones. Al final, pues bueno, los que nos dedicamos a los mercados financieros, al final hacemos una fusión, ¿no? Como que también seguimos por las grandes tendencias de las divisas, porque el dólar al final repercute en muchas acciones o Ujú, muchos sectores de acciones. ujú. ¿Y tú trabajas más con un índice? ¿Comparas el índice de la acción con el índice del sector y con el gráfico del índice? ¿Trabajas más en la apertura del mercado cuando se publican los datos americanos? Cuéntame cómo lo haces. Vamos a ver, la correlación de mercado es muy importante y sobre todo también la de sectores. Es decir, cuando trabajamos una cesta sabemos que hay sectores cíclicos que se pueden comportar mejor en una primera parte del mercado, o sectores que se benefician de unos tipos de interés altos como ahora. Entonces es muy importante al final saber qué tipo de correlaciones hay entre acciones, índices y muchas veces hasta las materias primas y divisas tienen mucha importancia en esa correlación positiva o Ujú, negativa. ujú. En este caso, el valor estrella para determinar correlaciones positivas o negativas es el billete verde, es el dólar. Siguiendo al dólar, muchas veces pues vas a ver sectores que se van a beneficiar, como en la última parte bueno, en el primer semestre y en la última parte de 2022, el sector asegurador, sector financiero, sector bancario se ha beneficiado bastante de unos tipos altos, ¿de acuerdo? Y después otro tipo de sectores que no se benefician para nada de los costes altos de financiación, pues han tenido una primera etapa del año, digamos, más fría, ¿no? Más conservadora. Pero al final, un gráfico es un gráfico, tanto de índices como de acciones, como de otros sectores, y lo que buscamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos decir, es buscar tendencias. La palabra clave es la rentabilidad que podamos buscar semestral, anual. La palabra tendencia es la clave, Susana. Ujú. ¿Tú haces solo análisis técnico o también combinas con análisis fundamental? Bueno, especialista me puedo considerar por los años que llevo, más de 2 décadas, en gráficos técnicos, pero evidentemente al Vale. final hacemos fusión, es decir, conocer datos fundamentales de cualquier activo, desde Ujú, deuda, crecimiento de beneficios, hay muchos ratios que se deben de ver, pero al final hago siempre un poco de fusión, aunque si me tengo que determinar, siempre me determino por los gráficos, porque bueno, considero que en un gráfico bien leído está casi todo lo que el mercado nos ujú. quiere ver o dar. Ya. Ujú. Vale, bueno, poniéndonos en antecedentes y conociendo cómo trabajas, me gustaría, analízame el IBEX 35. ¿Cómo lo ves? El IBEX 35, pues en el corto plazo, como estamos viendo, los mercados están corrigiendo, están descansando. Pensar que hemos tenido un primer semestre para mí sobresaliente, nadie lo esperaba, ¿de acuerdo? El mercado tecnológico americano ha tirado del carro, los demás nos hemos subido. Aquí en España, pues evidentemente, con un sector bancario que pondera mucho en el IBEX 35, pues se ha beneficiado de esa tendencia alcista del sector bancario. Las últimas semanas hemos visto como hemos tenido varios días con unas caídas un poco abultadas, es decir, ha habido ahí una gran recogida de beneficios. Mi opinión sobre el IBEX 35 es que debemos de llegar en la segunda parte del año, digamos septiembre, que pase julio y agosto, que son meses muy volátiles. Ujú, Yo soy muy partidario de recuperar por fin los niveles prepandemia y ver al IBEX en 10.000 puntos. Pero para ver al IBEX en 10.000 puntos necesitamos los bancos. Sin los bancos el IBEX no llegará a los 10.000 puntos, porque Telefónica, que también pondera bastante, lo tenemos bastante floja, y sí es cierto que el valor estrella en nuestro mercado
Inditex sí está ayudando porque se está respaldando en unos beneficios récords. Pero en mi opinión, si me pregunta, yo soy partidario del IBEX en 10.000 puntos. Vale. ¿Y hay algún valor que tú digas, tiene buena pinta, esto me gusta y lo incorporaría a cartera? Pues dentro de los valores que incorporaría a cartera, soy muy partidario y me tiene enamorado el sector viajes. IAG, Ujú. Amadeus, son gráficos o activos o multinacionales que se están beneficiando evidentemente del turismo. El auge del turismo ya prácticamente está en niveles de prepandemia. Viajes, hoteles, etcétera, etcétera, son activos que ahora mismo se están beneficiando del boom del viaje que hay hoy en día de nuevo, ¿no? Ya hemos vuelto a los niveles de pandemia de los viajes. Así que yo metería siempre en mi cartera ahora mismo IAG y Amadeus. Aunque ahora mismo el recorte, el retroceso de los gráficos, pues podemos buscar niveles más atractivos en varias semanas, inclusive algún mes de recorte para entrar. Ujú. Muy bien. Voy a ir con los oyentes 915331851 o nos pueden mandar mensajes de texto al WhatsApp 609224716 o mensajes de audio, que me gusta mucho escucharles. Me escriben, dice, buenos días desde Madrid. Me gustaría preguntarle al analista su opinión por Artificial, compradas a 0,087. Artificial. Bueno, pues vamos a buscarla, no la conozco. Muy bien. Ujú. Vale, pues vamos a ello. A ver, ¿lo encontramos o no? Sí. ¿Tú qué sigues más, bolsa española o también bolsa americana? Pues sigo las dos. Sí, Ujú. evidentemente a esta hora siempre mercado nacional y por la tarde mercado americano. Y más esta semana que empiezan ya los resultados, muy importante seguir los resultados americanos, ¿de acuerdo? El viernes ya empiezan los bancos, los grandes bancos con los resultados. Entonces, pues al final sigo siempre mercado global, como yo le llamo, pero siempre me centro mucho en europeo, americano. El asiático lo toco poco, ¿vale? Muy bien, compañía pequeña, ¿vale? Compañía ahora mismo con una corrección plena desde que empezó la segunda parte Ujú. a partir de abril, mayo, veis que estamos en una corrección Vale. activo, activo que actualmente para largos, mientras que no supere esta resistencia, la de 0,40 céntimos de euro, yo no entraría, ¿de acuerdo? Es un activo pequeñito, tiene poco volumen de negociación, ¿de acuerdo? Con este tipo de compañía hay que tener mucho cuidado porque la volatilidad es alta, pensar que con poco dinero se mueven muchas acciones, pues imaginaros la mano fuerte que con mucho dinero mueve miles, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre, estos activos que valen céntimos, me intento siempre separar de ellos porque, bueno, lo mismo te sube un 20 un día que te baja un 50 al otro día, ¿no? Para mí, activo muy volátil y peligroso, ¿de acuerdo? Por Ujú. encima de 0,40 euros se podía empezar a especular largos, pero actualmente, en base de línea de tendencia, pues no es un activo para mí atractivo, ¿de acuerdo? Vale, vale. Mira, otra de las consultas a través del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, nos pregunta, buenos días, ¿qué recomendación de compra tiene para el Nasdaq? El Nasdaq, Para el ¿cómo lo Nasdaq. ves? Muy bien, Sí. perfecto. De los Buena, índices buena. americanos, ¿qué sigues más? ¿Nasdaq, S&P 500, Dow Jones? Bueno, mi opinión es que una vez que uno es analista y se dedica a los mercados financieros todos los días, esos tres índices son obligatorios prácticamente Vale. verlos todos los días, ¿no? Aunque tienen correlación positiva y casi siempre van a la misma velocidad, aunque el Nasdaq, cuando hay grandes tendencias, el Nasdaq siempre se despega y cuando la tendencia es bajista también se despega, como el año pasado, que fue el más bajista de todos, pero al final seguimos los tres, ¿no? Bueno, mi opinión del Nasdaq, ¿de acuerdo? Mi opinión del Nasdaq es bastante sencilla y práctica. La tenemos Ujú. canalizada desde que empezó el año, un canal alcista bastante importante. Fijaros que hemos llegado a techo de canal en las últimas Ujú. semanas. Eso quiere decir que el mercado pide una pausa. Pensar que mañana tenemos datos muy importantes, IPC de junio. El viernes tenemos otro catalizador importante, empiezan los resultados de los grandes bancos, que son los primeros. Si tuviera que emitir una opinión técnica de precio, que es mi especialidad, el mercado llegaba subiendo prácticamente en el Nasdaq, si os dais cuenta, desde enero, Ujú. ¿no? Aproximadamente, ¿no? Enero-febrero. Es decir, llevamos prácticamente Ujú. 5 meses entrando gasolina. Mi opinión es que el gráfico tiene que descansar. Y un descanso
o una corrección o un recorte, como le queráis llamar, implica varios meses. Entonces, si nos introducimos en gráficos más pequeñitos, en secuencias diarias, mi opinión es que el gráfico va a estar lateralizado un tiempo. Ese Vale. tiempo lateralizado para mí es una corrección, ese descanso, esa pausa que yo le pido siempre a un gráfico antes de oportunidades de compra. Tranquilamente nos podemos ir a septiembre, octubre, antes de que el gráfico busque de nuevo un nuevo impulso alcista a favor de tendencia, porque la tendencia de fondo sigue alcista. El ruido del mercado todos los días pues nos mete miedo con la inflación subyacente, el IPC de mañana, beneficios. Al final la tendencia es alcista y los que somos de precio al final vamos a buscar operaciones a favor de tendencia. Para mí el gráfico necesita descansar, necesita consolidar las abultadas ganancias que tienen las grandes tecnológicas. La IA, la inteligencia artificial, pues bueno, es la palabra de moda. Si no hubiera habido otra moda, al final los gráficos suben porque tienen que subir porque entra dinero. Entonces, en mi opinión, descanso para tener una pausa y volver a crecer buscando niveles de 16.000 puntos en la última parte del año, ¿de acuerdo? Vale. Voy con otra consulta a través del WhatsApp 609 22 47 16. Dice, eh, buenos días desde Madrid, gracias por atenderme. Me gustaría que me analizara Celnex. Tengo una posición bajista desde los 38 euros. Que me diga cómo las ve. Y Muy bien, luego también Celnex. Carvana. Luego Carvana. Bueno, primero Celnex, 38 euros y está bajista. Muy bien. Celnes, el sector telecos. El sector telecos, pues bueno, por historia, últimamente, últimos años, caso Telefónica de Mien y algunas telecos grandes europeas, un sector muy penalizado por regulaciones, beneficios, fusiones, etc. Es decir, técnicamente el gráfico lo tenemos en plena corrección alcista, pero esa corrección es alcista porque sus mínimos son decrecientes. Quiere decir que la tendencia de fondo para mí no es alcista, ¿no? Alcista, como podéis ver, fue en el pasado. Una vez que perforó línea de tendencia, el gráfico cambió directamente a bajista. Tiene una posición corta en la zona de 38. Si nos vamos a gráfico diario, vamos a dividir la secuencia. Vemos como la directriz que viene de largo plazo, de medio plazo, porque de este año, veis cómo la tiene totalmente perforada y tenemos una fase de triangulación bajista. Voy borrando líneas para que se vea más claro. Muy bien. Es decir, el gráfico está haciendo una triangulación bajista. Yo el corto no lo veo malamente, ¿de acuerdo? Sí es cierto que en el momento que perfore los 35 debería de bajar stop e ir ajustando el nivel de equilibrio para ir ya dándole confianza a esas ganancias que debería de tener, ¿de acuerdo? No le veo mala operación porque sí es cierto que el gráfico tiene perforada la directriz del año y tenemos una figura bajista que se está formando. El problema de una figura bajista que se está formando es que en gráficos tanto diarios como semanales duran varios meses. Entonces ahora mismo estamos en plena formación de terminación de la figura, ¿no? Pero el corto para mí no es ninguna locura. En un sector que tampoco es que esté ahora mismo bollante, ¿de acuerdo? Y el otro gráfico que me habías dicho era... Era Carvana. Mira, de Carvana dice el oyente que tiene una posición desde los $12. Dice, Vale, punto de ¿me puede decir salida el para ticket? Carvana. Vale, ¿me puede decir el ticket? Porque por el nombre no me sale la No, primera. no, Carvana con V. No, no tengo ticket. Sí, ¿Carvana con V? Carvana. Sí, Carvana con V. No, Si Carvana no, con V. lo buscas tranquilamente durante la publicidad. ¿Te Ahora parece? creo que está aquí ya, sí está aquí ya. Vale. Muy Ah, bien. muy bien, lo tienes, ¿no? Muy bien, fenomenal. Muy bien, me habéis dicho que tenía una posición corta. Sí, en 12, no, me ha dicho que está en una posición compradas a $12 y que quiere saber punto de salida. Vale, perfecto. Bueno, activo que tiene una estructura espectacular, ¿de acuerdo? No sé en qué sector está, pero su estructura es espectacular, alcista, evidentemente, es decir, la posición la lleva bastante bien. En secuencia diaria veis que hemos hecho una acumulación de doble cabeza, lo vamos a comprimir para que los que no tengan mucha experiencia en gráfico lo vean mejor. Es decir, veis cómo el gráfico acumula en doble cabeza. Plazos de ejecución son perfectos, son sobresalientes, es decir, gráfico con una acumulación de 6-7 meses. El retroceso actual
va camino de llegar a los 2/3, es decir, el gráfico, después de un impulso 1, que es lo que está haciendo, en niveles de 2/3 de subida debería de corregir. Vamos a ver, aquí la tolerancia al riesgo es muy importante, ¿no? Y saber la aversión que tu cuerpo permite, digamos, no en pérdidas, pero sí en perder beneficios de los que tienes ahora mismo, ¿no? Si eres largoplacista, que no lo sé cómo será este inversor, yo sería partidario de aguantar la posición a niveles de 60. Pero claro, niveles de 60 es tener un estómago con experiencia. Es decir, aquí hay que tener tablas, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de varios meses para llegar inclusive a finales de 2024. Entonces, una recogida de beneficios rápida para hacer un parcial, que muchas veces hacemos parciales, yo haría un parcial en los niveles de 40, ¿de acuerdo? En niveles de 40 haría un parcial, es decir, vendería una parte, un 40, un 50%, para ir metiendo dinero en la cuenta, que siempre la autoestima la eleva siempre, ¿de acuerdo? Y evidentemente el stop de seguridad no me lo pondría muy cerca de la parte que dejo abierta. ¿Por qué? Porque si te sube mucho el stop de seguridad para afianzar lo que tienes ya ganado, la parte que dejamos abierta te la van a limpiar, se te va a evaporar. Entonces, esto de seguridad lo dejaría quieto para que tuviera tiempo el precio de relajarse y buscar los objetivos semanales, ¿vale? Pero para mí, activo pues, bastante bueno, será un sector ahora mismo predominante y lo único que necesita para grandes rentabilidades es tener experiencia y tener tablas, ¿no? Esa paciencia que se fabrica a favor de tener experiencia en los gráficos. Vale, vamos ahora con otra consulta a través del WhatsApp. Dice, buf, es que de Carvana preguntan un montón, no sé por qué. Mira, me preguntan por Inditex, ¿cómo lo ves a corto o medio plazo? Primero, para ti, ¿qué Bueno, es corto y qué es medio plazo? vamos a ver, para mí largo plazo son operaciones, son inversiones más de un año. Es igual que si tú vas un día, te sientas en la oficina de tu director de banco y te va a ofrecer fondo de inversión. Un director de banco nunca te va a ofrecer un fondo de inversión para un mes, para 2 meses. Te lo va a invertir, te lo va a ofrecer para largo plazo, ¿no? Más de un año, que es cuando al final el precio va a su sitio y generalmente se obtienen buenas rentabilidades, ¿no? Medio plazo. Para mí medio plazo son operaciones de meses. Es decir, aguantamos una operación un mes, 2 meses, 3 meses. Y corto plazo le llamamos en operativa, le llamamos swing trading. ¿Qué es el corto plazo para mí? Operaciones que duran días, semanas, nunca más de un mes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí muchas veces nos tenemos que catalogar en qué perfil de inversor somos, ¿no? Evidentemente, muchas veces hacemos fusión, ¿no? Tenemos operaciones de largo plazo abiertas y podemos hacer swing corto plazo en correcciones del mercado, ¿no? Bueno, ya que lo he explicado un poco rápido por Ujú, encima, para que me ujú, entendáis, Inditex, estrella del mercado sí. nacional. Ujú. Largo plazo, fijaros que si comprimo a gráfico mensual, que es el gráfico, vaya, me ha salido esta plantilla, perdón, vamos a poner gráfico blanco siempre. Eso Pues porque a el través de gráfico está nuestro en canal de máximo. YouTube los oyentes pueden ir viendo los gráficos que nos están enseñando. Es una auténtica delicia. Dinos. Bueno, gráfico mensual, gráfico de largo Ujú, plazo. ¿Veis cómo ujú, Inditex, gracias pues, bueno, a sus beneficios estrella ujú, que va presentando semestre a semestre, veis cómo lo tenemos en máximos históricos? ujú. Máximos históricos, ¿qué probabilidad tiene? Pues la probabilidad de máximos históricos es que va a seguir creciendo. ¿Pero va a Ya. seguir creciendo como un cohete? Pues no, va a seguir creciendo con mínimos y máximos decrecientes. Mi opinión es que ahora necesita relajarse de nuevo. ¿Por qué? Porque pensar que el último impulso nace en 18 y de Ujú. 18 se nos ha ido a 34 aproximadamente, es decir, casi un 90% de subida. Eso es mucho para un activo. Aquí necesitamos consolidar, necesitamos descansar, necesitamos Ujú. volver a respirar hondo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos ahora a gráfico semanal. En gráfico semanal ya veis que empezamos ya a tener las primeras velas comprimidas que empiezan a recoger beneficios. ¿Oportunidad de compra ahora mismo? Pues para mí no es una oportunidad de compra. Vamos a ver, en bolsa hay una cosa muy importante, que hay que saber el pronóstico y hay que saber el momento de entrada. Cuando eres novato, dices, oye, he acertado la tendencia primaria, pero sigo perdiendo dinero. Claro, tú por mucho que aciertes la tendencia primaria, ahora tienes que acertar el momento de tu entrada. Porque Ujú. igualmente aciertas la tendencia primaria, pero pierdes dinero, porque el momento es malísimo, ¿no? Pues para mí el momento de Inditex ahora mismo no lo considero bueno. ¿Por qué? Porque yo necesito que el Ujú. gráfico se relaje, que el gráfico
en este caso, me haga un correctivo. Ese correctivo será el que me dé la oportunidad de compra en el futuro. Puede ser una oportunidad de compra en septiembre, octubre, pues lo veo tranquilamente, ¿de acuerdo? Así que medio plazo lo veo correctivo, largo plazo lo veo alcista. En el corto plazo, pues en el corto plazo ahora mismo hacer operaciones largas no la veo porque en el gráfico, desde mi humilde opinión, necesita descansar. Vale, muy bien. ¿Seguimos? Sí, vale. Mira, me preguntan también, ¿qué opinión tiene el experto de ArcelorMittal? Las tengo compradas a 23 y también Muy bien, Iberdrola compradas a 10. perfecto. Sector, bueno, un sector que ha estado bastante de moda con el tema de la inflación. Vamos a aplicar plantilla blanca, perfecto. Muy bien. Muy bien, Ujú. estamos Arcelor, igual que Acerinox, o sea, el sector acero, la tenemos dentro de un correctivo. Si nos damos cuenta, Arcelor fabricó un impulso en los primeros momentos de la inflación, que evidentemente a las materias primas las favorece bastante. Es decir, cuando viene un proceso inflacionario como el que estamos teniendo, los primeros que se activan rápidamente son las materias primas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué está haciendo? Si nos damos cuenta, está corrigiendo los excesos, ¿vale? Los excesos de ese impulso alcista tan importante. En el corto plazo va a seguir cayendo. Bueno, en el corto plazo para mí va a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el correctivo sigue todavía vivo. Zonas de entrada, porque tarde o temprano este correctivo va a terminar, porque el impulso sigue alcista. El gráfico, mientras que no pierda el 50% del movimiento primario, no va a tener problemas. Es decir, el pensamiento y la mentalidad de cualquiera que entiende de gráficos alcistas. Por aquí, evidentemente, zona que se nos vaya a máximos, ¿de acuerdo? ¿Puede ser en la segunda mitad? Pues sí, volvemos a lo mismo. Es decir, soy de la opinión que vamos a estar meses todavía correctivos y septiembre, octubre, la última parte del año, seguramente la inflación bajará, vendrán nuevos Vale. catalizadores, los Ujú, beneficios ujú, pueden que mejoren con la ujú, parada de los tipos de interés o el enfriamiento. Es un activo que me gusta bastante y es más, lo tengo en cartera, coincidimos, que ya. lo tengo en cartera, igual Ujú, que Inditex. Es un activo que espero que 35-40 lo podamos ver, no en el corto plazo, pero sí el año que viene, ¿no? Si vamos a secuencias más finas, ¿no? Si nos vamos ya a gráfico diario, vamos a limpiar pantalla para que nadie se líe. La zona de entrada para corto plazo la tenemos en la zona de 27. Es decir, me gustaría que el gráfico hiciera una ujú. estructura de dos patas, ¿de acuerdo? Como un volumen a favor. Y esa estructura de dos patas sería la que nos implicaría una subida exponencial buscando el final de esa corrección, que si os dais cuenta, la corrección que yo he marcado en gráfico mensual es esta. Ujú. Es decir, Vale. necesitamos que esa directriz de corrección, que de nuevo está viva, Ujú. necesitamos perforarla. En el momento que la Vale. perforemos, Ujú, mi opinión es que vamos a ujú. buscar la zona de 30-31, activo para Pues sí, medio y largo plazo ujú, que yo claro. apuesto por él, ¿de acuerdo? Buenos Vale. días, Susana. Le quería preguntar al analista a ver qué le parece una entrada en estos momentos en Enagas y en Amadeus. Amadeus ha bajado bastante y a ver si cree que puede bajar más o que ha parado aquí. Bueno, precios de entrada para los dos valores, por favor. Buenos días, Luis de Girona. En Agas y Amadeus, desde Gerona, nos lo pregunta Luis. Paco, ¿cómo ves estos dos títulos? Tenemos Iberdrola, pero Iberdrola lo dejamos para después. Prefiero contestar a este oyente. A Enagas y Amadeus. Vale, vamos a empezar por Amadeus, que hemos hablado un poco de ella a nivel superficial, está hablando yo como sector bastante importante lo que llevamos de año. Dentro del técnico, dentro de los precios, Amadeus, si nos damos cuenta, después de una acumulación bastante importante en la primera parte del año, va lanzada, veis que va lanzada, pero el momento de compra para mí ahora mismo no es muy bueno. ¿Por qué? Porque después de tanta subida, vamos a limpiar, volvemos a lo mismo. Es decir, necesitamos que el gráfico empiece a corregir. Fijaros que ya tenemos la corrección iniciada. El último impulso nace sobre febrero, es decir, yo esperaría todavía momentos de compra un poquito más bajos. Pensar que ya en gráfico diario el activo empieza a tener mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Es decir, tranquilamente este correctivo simplemente es un retroceso a la base distributiva que estamos viendo para volver a caer a un 50%
del movimiento previo. Para mí, zona importante de compra, niveles de 62, es decir, ahora mismo el momento de entrada para mí no sería bueno, es decir, los índices están ya en plena corrección, están viviendo ya momentos correctivos y cuando la marea llega se lo lleva todo por delante. Es decir, aunque Amadeus sea de los más fuertes del año, si corrige los gráficos o los sectores o los índices, no creo que Amadeus vaya a contracorriente. Sería partidario de fabricar una dosis de paciencia importante y esperarlo en niveles de 62, 63 euros, que es el 50% del movimiento previo alcista. Valor para mí estrella, ¿eh? Siempre desde que ha nacido el año. Y dentro de las eléctricas, pues hemos hablado de Enagás, ¿no? Enagás, pues no se está comportando bien. Hace poco hemos visto cómo en CNMV había una floración de cortos de hedge funds, ¿de acuerdo? Triple techo, si os dais cuenta, triple techo bajista, un triple techo que figura técnica de cambio con una estructura por volatilidad bastante importante. Si os dais cuenta, la directriz se perforó y niveles objetivos ahora mismo por volatilidad, por amplitud de esa figura técnica de cambio, nos llevaría a unos niveles todavía bastante bajistas, ¿de acuerdo? Es decir, no es una opción ahora mismo de compra para mí, sí es una opción de un pequeño retroceso, como hacen cualquier tipo de gráfico, para recuperar un poco aliento y volver a la carga, ¿no? Sí es cierto que en estos niveles, es decir, en los niveles de 100% de la amplitud de la base distributiva bajista, ahí sí podríamos tomar posiciones para operaciones de swing trading, en este caso alcistas, ¿no? Pero medio plazo, pues no es un activo para mí atractivo, ¿no? Atractivo porque veis que ha roto línea de tendencia, tenemos una figura de cambio de 3 cabezas, que es una figura bastante selectiva en las ventas, así que por ahora yo me mantendría alejado de este activo, sobre todo en las compras, ¿de acuerdo? Fantástico. Voy con otra nota de voz. Buenos días, soy María de Madrid. Quería preguntar al analista si entraría ahora en Enagás y en Iberdrola, porque han bajado, pero no sé si seguirán bajando. ¿Cómo lo ve? Y cómo Bien, ve pues, el momento Vale. de estas acciones. Estupendo. Muchas gracias por su ayuda. Mira, Enagás lo hemos comentado antes, Iberdrola además lo teníamos pendiente del anterior oyente, así que nos viene que ni al pelo, fenomenal. Cuéntame Iberdrola. Pues Iberdrola técnicamente tiene una ejecución perfecta, gráfico alcista, retribución al accionista siempre por historia, muy importante, es decir, es un gráfico de los que siempre hay que tenerlo en cartera, de hecho lo tengo hace años, ¿por qué? Porque al final es un gráfico que va creciendo lentamente, pero la retribución por dividendo es muy buena, de hecho ahora mismo estamos en proceso de dividendo flexible, creo que sobre el 27-28 de julio paga dividendo quien haya optado por la opción en metálico, es decir, ahora mismo el gráfico cuando se entra en un proceso de script dividendo en este caso, pues generalmente los gráficos corrigen, ¿no? Momento de entrada para mí no es bueno ahora mismo, veis que el gráfico ha empezado ya a retroceder, fijaros cómo tenemos aquí una espectacular vela, para los que entendéis un poco de técnico, envolvente, es decir, envolvente quiere decir hemos envuelto varias velas, lo que produce una sensación de debilidad en la estructura interior bastante importante, ¿no? Pero en los próximos meses seguramente esta opción, la opción de intercambio de papeles lo llamamos a cuando unos precios que antiguamente eran resistencia, ahora se nos van a convertir en nuestra ayuda, es decir, van a ser soportes, ¿no? Entonces, corto plazo, mientras que no termine el dividendo, creo que el gráfico va a seguir bajando, ¿de acuerdo? Pero cuando termine el verano, es decir, septiembre, octubre, sería partidario de nuevo de gráfico para volver a la carga, ¿no? Ahora mismo ya veis que los cortos están dominando la situación, ya he explicado que estamos en la parte del pago, del dividendo, que eso nunca viene bien a las acciones. Entonces, esta zona, que antiguamente era resistencia, después del verano será para mí zona de nuevo de compra, ¿no? Medio largo plazo yo siempre apuesto por este activo, ¿de acuerdo? Ahora mismo en el corto plazo, entrar ahora mismo para que el gráfico siga cayendo lo veo un poco inútil, ¿de acuerdo? Por llamarlo de alguna manera. Vale. Mira, me preguntan también ahora mismo por otro título que es Banco Santander. Compradas a 4 euros. ¿Cómo lo ves? Sí, Santander. Bueno, en general los bancos, ¿cómo los ves?
Bueno, en general los bancos los veo muy atractivos desde el terreno fundamental. ¿Por qué? Porque se esperan unos beneficios de nuevos récords, ¿de acuerdo? Tanto en Santander, Caixa, BBV, Bankinter es el que está un poquito más mermado, siendo unos beneficios también sobresalientes, pero mi opinión, y lo he dicho primero de entrevista, de directo, es decir, yo soy de la opinión que espero el IBE en 10.000 puntos. Para que el IBE llegue a 10.000 puntos, sí o sí necesitamos el sector bancario. Si el sector bancario no sigue estirándose, en los precios no llegaremos, ¿no? Entonces, tarde o temprano, este correctivo, que si analizáis los bancos, estamos en pleno correctivo lateral, ¿de acuerdo? Parece que tenemos una formación de triangulación simétrica. Esas triangulaciones simétricas, por probabilidad, generalmente van a perforar a favor del último impulso. Su último impulso fue alcista. Estamos consumiendo tiempo, ¿de acuerdo? Entrada. Para entrar técnicamente, después de la última subida vertical que tuvimos en la zona de 340, ya sabéis que la próxima ruptura de 340 nos llevará a 380 aproximadamente, ¿no? Soy partidario de esperar un poquito, es decir, esa paciencia que los traders, los inversores, los analistas tenemos que fabricar y simplemente esperar esa entrada de 340, ¿no? Ahora mismo estamos en zona lateral, porque al final un triángulo simétrico es una zona lateral de consolidación de precios. Tenemos todavía tiempo, fijaros que el triángulo simétricamente, el vértice lo tenemos en la zona de 320. Simplemente, Susana, es cuestión de tiempo, desde mi humilde opinión, y de que los resultados nos apoyen, de que el gráfico escale a 380, ¿de acuerdo? 380 y en el futuro inclusive 4, ¿eh? Vale. Ahora preguntan por SACIR. SACIR, vale, perfecto. Sí, ¿cómo ves gráfico. SACIR? Muy bien, nos vamos al sector constructor. SACIR ha sido uno de los activos que mayor revalorización ha tenido desde que empezó el año, ¿no? Fijaros cómo empezó el año y actualmente dónde estamos, ¿no? Ha tenido una subida bastante importante, ¿no? Un gráfico que técnicamente para mí es sobresaliente, inclusive es sobresaliente cayendo. ¿Por qué? Porque es normal que caiga, es decir, después de un impulso como el último, que tiene una rentabilidad en el último impulso prácticamente de un 16%, en un mes, 2 meses, lo lógico ahora es que descanse, ¿veis? Es decir, está haciendo el típico pullback o retroceso a la base que le llamamos para, de nuevo, volver a crecer. ¿Cómo va a volver a crecer? Pues para crecer necesitamos compras. Compras técnicamente las llamamos acumulaciones. Para que de nuevo se acumule, es decir, empecemos de nuevo a comprar acciones, vamos a tener que esperar un tiempo porque el gráfico ahora mismo está correctivo, ¿veis? Que está correctivo después de los excesos de tanta subida. ¿Partidario de entrar ahora mismo? Imposible. ¿Partidario de entrar después del verano? Pues seguramente. ¿Veis que esta zona va a hacer el intercambio famoso de papeles? Ese intercambio de papeles que llamamos de resistencias con soportes. Zona de 290, 295, que es esta zona, para mí sería ideal para tomar posiciones para el largo plazo, ¿no? Pero en el corto plazo ahora mismo las compras anuladas porque el gráfico está totalmente correctivo, ¿no? Tarde o temprano esperamos una mini acumulación y de nuevo seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los mínimos de este gráfico son totalmente crecientes, es decir, no hay ninguna duda que va con mínimos crecientes y máximos crecientes, ¿de acuerdo? Entonces, activo para mí bastante, diríamos, notable para la segunda parte del año. Vale, y luego, ¿me puedes dar 3 claves para intentar trabajar bien con los gráficos en bolsa? 3 ideas ancla que me puedan acompañar, Paco, cada vez que yo me asome a una cartera de inversión o a mis posiciones en bolsa. Bueno, evidentemente, en el minuto de oro, como si fuera allí la entrevista de los aspirantes a presidente, en el minuto de oro, te tengo que decir cosas muy fragmentadas y evidentemente muy reducidas. Sería para hacer una entrevista de mucho tiempo, ¿no? Pero importante. Para tú hacer una cartera siempre es importante, técnicamente hablando, no fundamentalmente, es importante gráficos con tendencia. Y esa tendencia se ve en los mínimos y máximos crecientes. Y no se ve en los gráficos intradía, importante. Para hacer una cartera siempre la estructura semanal, inclusive mensual, vaya, salió aquí una plantilla, la que comprime
el gráfico, la que te quita el ruido de todos los días, es decir, esa noticia sube un 1, baja un 2, publica, no publica el beneficio, es decir, al final eso es ruido de mercado que se va introduciendo en tu mente y al final te crea una sensación de inseguridad terrible. ¿Gráfico con tendencia para hacer una cartera? Pues claro, comprimimos el gráfico siempre, es decir, comprimir el gráfico quiere decir reducir movimiento, reducir velas. Gráfico con tendencia totalmente alcista. Aquí la probabilidad va siempre del lado de los largos. La probabilidad no va en el corto plazo, va en el medio-largo plazo. Entonces, lo primero es siempre trabajar gráficos con tendencias claras, ¿de acuerdo? Lo segundo viene el momento. El momento es algo completamente técnico, es decir, aquí hay que tener ya tablas, aquí hay que tener experiencia. Aquí hay que tener años de pantalla. ¿Por qué? Porque podemos acertar, como he explicado antes, la tendencia, pero no acierto el momento de entrada. Y muchas veces aguantar una corrección, todo el mundo no puede aguantar una corrección. No está hecho para aguantar correcciones, ¿no? Entonces ahora viene lo importante, el momento. Vale. ¿Cuándo es el momento de entrada? Pues el mejor momento de entrada de ¿Qué todos me los voy? activos. Que te había dicho muy rapidito, muy cortito, 3 ideas ancla nomás, Claro, al grano. es que el minuto de oro es el minuto de oro. Es que es Ya. imposible. Bueno, Entonces, bueno. para mí, un activo, resumo rápido, Susana, activo con tendencia y dentro de tendencia entrar en las correcciones, es decir, cuando Muy bien. nadie quiere comprar.